Buenas tardes. Las acciones del 13 de marzo del año 1957, cuando un grupo de jóvenes, algunos no lo eran tanto, del directorio revolucionario, que no tenía todavía el apellido de 13 de marzo, quienes fueron a asaltar Palacio y a tomar Radio Reloj, fueron en representación del directorio revolucionario. Sigue siendo muy llamativa, como lo sigue siendo la acción del 26 de julio del año 1953 con el asalto en Moncada, en Santiago de Cuba, el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, sobre todo porque fue en la capital. Y ese mismo elemento hace que sea muy llamativo además, porque muchas personas todavía, cuando Fidel hablaba, y voy a hacer una digresión acá, del asalto en Moncada, decía: si tengo que hacerlo, lo hago igual. Solo me aseguraría de que no fallara el factor sorpresa. Y muchos historiadores alegan que sí, que había oportunidades al menos para lo que se quería, que era no tomar el cuartel, sino tomar el armamento, tomar el control del cuartel, no el cuartel, el control, tomar el armamento e irse a las lomas e incorporarse a la lucha guerrillera. En el caso del asalto a Palacio y la toma de Radio Reloj, la apuesta es más desfavorable por los historiadores, conocedores o no. No le dan las mismas garantías. Hacerlo en la capital, un tipo de acción comando como aquella, era muy difícil y muy pocos se arriesgan a la posibilidad de la victoria. ¿Fue un acto fortuito? No. Fue muy planificado. Fue muy consciente, y hablaba en un programa anterior del 10 de octubre que no fue así por el entusiasmo de un grupo de personas revolucionarias, sino que estuvo muy bien pensado, muy bien planificado. Podía haber alcanzado el objetivo de ajusticiar a Batista, al tirano, en su propia madriguera, como dijera José Antonio, y haber salido de allí ilesos, ya sin Batista. No era lo mismo la represión. ¿Qué era el directorio? Era la FEU. Algunos integrantes del directorio eran de la FEU. José Antonio era, desde 1954, el presidente de la FEU. Dentro de la FEU, el 24 de febrero de 1956, se fundó el directorio revolucionario, que era el brazo armado de la FEU. Era el ala más revolucionaria, el sector más revolucionario, más radical, arriesgado, digámoslo así, de la FEU. Y con ellos, o en representación de ellos, va a México después de ir a un congreso de estudiantes por la FEU, se entrevista con Fidel y con Fidel firma la Carta de México el 30 de agosto de 1956, donde se compromete que el movimiento 26 de julio y el directorio revolucionario a unir fuerzas en la lucha contra la dictadura. Se comienza a planificar la acción que fue la del 13 de marzo del 57, que por lo tanto no fue un arranque de optimismo, no fue nada espontáneo e irresponsable. ¿Cuál fue la participación de los artemiseños? Les cuento. Siempre hablamos de 6 artemiseños, 5 de Guanajay y 1 de Guira de Melena que participaron. En el caso de Guanajay, Evelio Prieto, Pedro Julio Esperón. Estamos hablando de Eduardo Panizo, de Adolfo Delgado y de Ángel Eros, que de los 5 fue el único sobreviviente. No vamos a caer en la digresión ahora que si Adolfo Delgado era de los Palacios, que vivió en Artemisa, tiene un monumento acá en Artemisa, en el Parque Hermano Saiz, de que si Pedro Julio Esperón era de Guanajay, pero que Eduardo Panizo era de Cabañas. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de ese tema. Residían en Guanajay y fueron por Guanajay, independientemente del lugar donde hayan nacido. Y repito, 4 de ellos murieron como resultado de la acción y Ángel Eros salió ileso de aquel momento. El otro fue Ubaldo Díaz Fuentes, que es de Guira de Melena, que también murió como resultado de la acción. Muchas veces se confunde Ubaldo Díaz Fuentes, generalmente fuera de Guira, con José Manuel Seguí, que es un patriota representativo también de Guira de Melena, que murió en un accidente cuando se lanza a un río en la Sierra Maestra y se produjo un accidente. Era integrante del Ejército Rebelde, pero son 2 figuras totalmente diferentes, no son las mismas, no tienen nada que ver, y las 2 con el mismo nivel de
de representatividad en Guira de Melero, aunque uno sea el patriota insigne. Ahora bien, no podemos hablar solo de esos artemiseños. Hay otros que participaron. Eduardo García Lavandero, nacido en San Cristóbal, que vivió en La Habana, que vivió en Artemisa primero, que murió en La Habana en junio de 1958, participó de cierta manera también en esas acciones, porque gracias a él, con la ayuda de otros artemiseños y de otros que tal vez se desconoce más, como José Máximo Lóriga Puldón, contribuyeron al acopio de armas. Eduardo García Lavandero pertenecía al Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Después se separó de su organización por el oportunismo y por el mal proceder político de aquella organización y se pasa al directorio revolucionario. Participó desde el exterior en un acopio de armas que trajo a Cuba. En ese desembarco por Majana estuvo también José Máximo Lóriga Puldón. Las trajeron hasta Artemisa y esas armas, después de estar guardadas acá, se trasladaron cuidadosamente en las condiciones más estrictas de clandestinidad y llegaron a la capital. Y muchas de ellas, algunas también se guardaron en capellanía, fueron las que se usaron en el asalto a Palacio. Por eso no podemos hablar nada más que de esos 6 artemiseños que participaron, 5 de Guanajain, de los cuales sobrevivió Angelero, y Ubaldo Díaz Fuentes de Guira de Melero. Hay que hablar también de esos artemiseños. ¿Qué vínculo tienen los mártires de Humboldt 7 con Artemisa? El único vínculo es que fueron compañeros de esos artemiseños en el asalto a Palacio y que hay un preuniversitario, o que tenemos el preuniversitario vocacional de Ciencias Exactas de esta provincia ubicado en San Antonio, que lleva su nombre, pero ninguno de los 4 era artemiseño. Fatídicamente, su asesino en Humboldt 7 fue Esteban Ventura, nacido acá en la zona cercana a Pijirigo, a Lincoln, que fue el sicario, el chacal aquel vestido de blanco, que con toda la elegancia del mundo cometía los crímenes más horrendos y atroces. Pero eso no cuenta con el 13 de marzo. Muchas veces sin argumentos, desconociendo hasta elementales cuestiones históricas y de manera injusta e irracional, inoportuna, innecesaria y poco revolucionaria y muy poco apegado a la verdad histórica, se habla mal de integrantes del directorio que después traicionaron la revolución. Como del Partido Socialista Popular hubo gente que se desprendió, no traicionó, pero otros sí. Como del movimiento 26 de julio, como comandantes del propio ejército rebelde que se desprendieron de la revolución y no solo se desprendieron, también la traicionaron. Así también pasó con el directorio. Pero ese no es el espíritu del directorio. Muchos de ellos salieron al exterior porque sabían del peligro que corrieron en Cuba. Algunos continuaron colaborando desde allá, otros regresaron y se incorporaron a la lucha revolucionaria. Algunos no, desde el propio directorio, que ya asumió el calificativo de 13 de marzo, digámoslo, que el apellido. Y en el caso de las tropas del directorio que hubo en el Escambray, dirigidas por Faure Chomón, la mayoría procedían del exterior. Se fueron de Cuba después del 13 de marzo, de manera clandestina y vinieron a Cuba, entre ellos Eduardo García Lavandero. Desembarcaron el 8 de febrero por Nuevitas en Camagüey, se desplazaron hasta la zona del Escambray. Allí se estableció aquel núcleo guerrillero. Ya había un núcleo guerrillero allí, incipiente también, con Víctor Bordón del movimiento 26 de julio. Más al norte había otro núcleo del Partido Socialista Popular con Félix Torres. Y el directorio abrió su propio frente guerrillero. ¿Qué pasó con Eduardo García Lavandero? Que el directorio decidió que debía bajar hasta la clandestinidad, al frente clandestino a La Habana, y en la lucha clandestina murió en junio del año 58, como dije hace un rato. Pero también formó parte de la creación, fue fundador de aquel frente guerrillero que dirigió Faure Chomón. No se puede confundir, que esa es la otra tendencia, con el segundo Frente Nacional del Escambray, dirigido por Eloy Gutiérrez Menoyo, hermano de Carlos Gutiérrez Menoyo, que sí murió
en el asalto a Palacio, y este otro aprovechado, su hermano Eloy Gutiérrez Menoyo, connotado revolucionario, que sobrevivió al 59 y fue un fraude dentro y fuera de Cuba, un bochorno. No, esos eran los llamados comevacas que cuando el Che llega con la invasión, trató de aislarlos y pudo, porque eran unos acomodados, con el pacto del Pedrero el 1 de diciembre de 1958, al que después se incorpora el Partido Socialista Popular. Pero no se puede hablar para nada del directorio contrarrevolucionario. Ahora están colocando en la televisión cubana los domingos un programa que debe vivir, que habla, o sea, trata muy bien documentado su programa sobre los atentados que se le hicieron a Fidel, los intentos por asesinarlo, y hay uno de ellos que tiene que ver con Rolando Cubela, que fue uno de los directivos, el comandante del directorio revolucionario, que entró en una componenda con la CIA para asesinar a Fidel. Pero ese no es el directorio, era un integrante del directorio que tras el triunfo de la revolución lo intentó por suerte de manera fallida. Pero no lo podemos confundir. También se habla de contradicciones del directorio, el movimiento, el Partido Socialista Popular, lo hemos tratado en otro momento. Habían contradicciones no de principio ni estratégico, sino en el orden táctico. Pero los tres estuvieron combatiendo, y no por gusto cuando triunfa la revolución y estas tres organizaciones dejan de existir y se fusionan formando las ORI, Organizaciones Revolucionarias Integradas, después Partido Unido, la Revolución Socialista de Cuba, al 3 de octubre del 65, Partido Comunista de Cuba, había integrantes de las tres organizaciones. No por gusto Fidel se desvió en la caravana de la libertad y entró hasta Cárdenas a rendir homenaje a José Antonio Echeverría, que además apoyó la lucha por la amnistía de Fidel en Moncada, algo que no mencioné. El directorio, como el movimiento y el Partido Socialista Popular, fueron las tres grandes organizaciones que hicieron posible el triunfo de la revolución. Los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema, lo escuchó aquí en Vericuetas.